Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y además en esta casa en donde pues nos sentimos todos los poblanos como tal, como en casa y sobre todo gracias a esa apertura que hoy muestra la Universidad Autónoma de Puebla y agradecerle en esta ocasión pues este espacio que nos brinda para platicar de los universitarios y los problemas que aquejan y los grandes proyectos que hay para la Universidad Autónoma de Puebla. Así que bueno, pues permítanme agradecerle a la rectora Cedillo, quien pues el día de hoy nos abre las puertas de la máxima casa de estudios en Puebla. Rectora, muchas gracias por darnos esta acogida a todos quienes buscamos pues estar informados de lo que pasa en la universidad. Muchas gracias a ustedes porque a través de su medio podemos llegar a muchos universitarios y que ellos se enteren de lo que estamos haciendo, de los proyectos que tenemos, de lo que ha significado para todos nosotros trabajar en torno a un proyecto donde se conjunten los intereses y sobre todo las voluntades de los universitarios. Rectora, a estos meses de haber llegado a esta responsabilidad que sabemos también pues es para quienes han llevado la vida universitaria de siempre, es un privilegio, pero a estos meses de haber ya asumido esta posición, yo le quiero preguntar, ¿cómo encontró la universidad? Bueno, yo creo que tuve la gran fortuna de encontrar una universidad estable en lo económico, estable también en lo político, porque también es una parte fundamental del buen funcionamiento de nuestra institución, pero sobre todo una institución con un gran ánimo. El ánimo es manifiesto en todos los universitarios de que queremos transitar hacia una serie de mejoras que requerimos en estos momentos. Entonces, ese ambiente es el propicio ahora para que nosotros podamos trabajar en torno a este nuevo proyecto. Le voy a preguntar algo que originalmente pensaba yo preguntárselo al final, pero creo que de ahí podemos partir a hablar del plan de desarrollo institucional. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se imagina a la universidad cuando termine su periodo? Bueno, yo quiero imaginarme a nuestra institución sólida y consolidada en lo académico, pero también muy cercana a la sociedad. Nosotros nos debemos a la sociedad, somos una institución pública, debemos estar cercana a la sociedad, ayudando en la resolución de problemas que sufre nuestra sociedad a través de proyectos de investigación que contribuyan, a través también de proyectos detonadores del desarrollo económico en diferentes lugares donde se encuentra la UAP, donde tenemos sedes en los complejos regionales. Entonces, queremos ser esa institución que está devolviéndole a la sociedad algo de lo mucho que nos han dado. Rectora, hace unos días el presidente de la República recriminó a la máxima casa de estudios de nuestro país, a la UNAM, le recriminó el que pues prácticamente habían bajado los brazos en el momento de la pandemia. Partiendo de esa denuncia que hizo, pero también de la respuesta inmediata de la universidad, a mí me gustaría preguntarle, en el caso de la UAP, ¿qué hizo la universidad para socialmente apoyar el combate a esta pandemia? Bueno, yo creo que nosotros como institución hemos respondido ante la pandemia y ahí quiero hacer mucho énfasis. No solamente ha sido la contribución de nuestros alumnos, porque finalmente son todavía estudiantes, están en una etapa formativa, nos va más allá. El hospital universitario estuvo de verdad siempre muy atento a apoyar a diferentes sectores de nuestra población, a veces no solamente los universitarios, también se prestó atención a algunos otros sectores
Yo tuve el privilegio de dirigir el Centro de Detección Biomolecular y ahí estuvimos apoyando a la comunidad poblana en general. En esa época, en la época más difícil, yo recuerdo que estábamos procesando alrededor de 1000 muestras por semana de población no universitaria, sino de la comunidad poblana sin ningún costo. O sea, fueron pruebas para detección del virus sin costo alguno. Se les estaba dando también orientación a través de líneas telefónicas por pasantes de la Facultad de Medicina. Entonces asumimos un papel responsable como institución. Yo creo que es la manera en que una universidad, una institución pública tiene que responder ante un fenómeno como el que sufrimos e independientemente de todo lo que hemos hecho en la formación de recursos humanos, ¿no? Sí eran momentos muy, muy difíciles que vivimos como sociedad, pero donde todos y cada uno de nosotros como universitarios pues contribuimos. Sí, a lo mejor el universitario que no era del área de la salud contribuyó como quedándose en casa, evitando que el virus se diseminara más rápidamente, actuando responsablemente, cuidando a los miembros de su familia. Entonces, yo creo que en la pandemia todos asumimos un rol importante. Rectora, estamos en pleno proceso de admisión, que además es uno de los temas que siempre a la sociedad la tiene muy atenta, ¿no? Porque, bueno, de una u otra manera siempre tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un empleado cuyos hijos buscan entrar a la universidad. Todos estamos inmiscuidos en ese proceso por un interés natural. Ahora, viene esa etapa de selección y de ingreso de nuevos universitarios. ¿Cómo está preparada la universidad para este proceso? Y le preguntaría a la vez cómo va a ser el regreso a clases, sobre todo porque, bueno, pues sabemos, ahora sí vamos presencial todos, ¿no? Así es. Fíjese que hemos trabajado mucho para que el proceso de admisión sea un proceso transparente, claro, y que además beneficie de verdad a esos aspirantes y sobre todo a esos estudiantes cuya única opción es la UAP para estudiar. En ese sentido, hemos trabajado para disminuir los costos del examen de admisión. Es mucho más barato que otros años. Hemos disminuido también... ¿Cuánto cuesta, perdón? El costo del examen es variable, bueno, no, el costo es el mismo para todos los estudiantes. Lo que bajamos importantemente fue el costo del curso que estamos dando. Es un curso muy barato, 150 pesos, que se puede tomar en lo que línea. Antes conocíamos como una especie de propedéutico, sí, un los previo cursos de preparación, de obviamente, donde pues habitualmente se iban en 650 pesos el promedio. Eso ahora costará 150 pesos. 150 pesos, ¿no? Correcto. Entonces es un costo bastante accesible. Menor, accesible para casi todo mundo. Entonces hemos trabajado mucho en ese sentido. Hemos trabajado mucho también en el hecho de que ese examen de admisión lo puedan realizar los jóvenes en las mejores condiciones. Okay. ¿Por qué? Porque también durante la pandemia lo vimos, ¿no? Hay lugares, sobre todo en las sedes, donde tenemos sedes, donde costaba mucho trabajo que los jóvenes vinieran a la ciudad de Puebla e hicieran el examen de admisión. Entonces, para favorecer a esos jóvenes, precisamente, se hizo un estudio muy cuidadoso, en el cual prácticamente, si en alguna de las sedes el programa que se oferta tiene menor demanda a los lugares disponibles, ellos ya no van a hacer examen de admisión, sino que son admitidos de manera automática.
no tienen tampoco que venir a presentar el examen de admisión aquí, sino que de manera automática ellos van a ingresar a determinados programas donde la demanda no ha sido muy alta, sobre todo en los complejos regionales. ¿Cuántos nuevos estudiantes tendrá la universidad? Bueno, es alrededor de 32,000 nuevos estudiantes, pero pues obviamente tuvimos un registro muy alto de casi 90,000 estudiantes que hicieron su registro, que van a hacer examen de admisión para muchas otras carreras, para muchos otros programas, ¿no? Entonces, hay algunas carreras donde forzosamente tienen que hacer examen de admisión y donde evidentemente pues los mejores puntajes son los que van a ingresar, ¿no? Hablo, por ejemplo, de medicina, que sigue siendo uno de los programas académicos con más demanda. Entonces, pues ahí obviamente, aunque nosotros queramos abrir la matrícula, no se puede, y no se puede por muchos factores. O sea, entre otros, nosotros tenemos que asegurar la calidad de la educación que le estamos dando a los estudiantes, pero también asegurar el tiempo de egreso. O sea, si nosotros admitimos un mayor número de estudiantes, y voy a poner el ejemplo muy particular de medicina, ¿qué es lo que va a pasar? En su programa académico, en su currícula, ellos tienen que cursar práctica clínica 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Que tienen que cursarla en un hospital. Entonces, nosotros nos apoyamos y nos apoyan enormemente los hospitales del sector salud. Entonces, ahí van y toman la práctica clínica 1, 2 y 3, porque son materias prácticas netamente, tienen que ver al paciente, tienen que aprender con el paciente. ¿Qué sucede? Pues no, los hospitales no nos van a admitir una población tan grande. Se volvería un embudo. Exacto, y ese es el primer embudo. El segundo embudo es cuando ellos tienen que hacer el internado rotatorio de pregrado. Ahí también se tienen que ir a hospitales del sector salud, y ahí competimos por plazas con universidades privadas que también imparten la licenciatura en medicina. Entonces, ahí es el segundo embudo, en el internado rotatorio de pregrado, y el tercero es en el servicio social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros, en lugar de admitir 700 alumnos, admitimos 1,000, vamos a ir teniendo un rezago de 300 alumnos en cada proceso, que al final de cuentas va a repercutir en el desempeño académico de generaciones completas. Entonces, debemos ser por eso tan cuidadosos en saber a cuántos alumnos máximo podemos atender. Qué bueno que lo explica, porque por momentos pareciera que no, mandan ese mensaje, quienes así les interesa hacerlo, como si fuese un tema de poco interés de las universidades de acrecentar sus matrículas, sobre todo en ese tipo de facultades, pero al final ahí está la respuesta muy clara. ¿Y cómo va a ser la reincorporación a la física de todos los alumnos una vez que arranque el próximo año lectivo? Estamos trabajando fuertemente en que este regreso sea presencial. Prácticamente en todos los programas va a ser presencial, pero tenemos pensada una modalidad nueva. Nueva entre comillas, que yo siempre he dicho que de la pandemia debemos tomar lo mejor que nos ha pasado, y lo mejor fue el abrirnos hacia nuevas formas de impartir nuestras clases, de impartir la docencia. Y en ese sentido estamos trabajando en un modelo híbrido asincrónico en muchos de los programas académicos. ¿En qué consiste? Mire, todo empezó por la petición de los propios estudiantes hacia nosotros como autoridades universitarias. Hay sitios donde desafortunadamente pues hay inseguridad. Es el caso del complejo regional Centro, por ejemplo, que está localizado en el Triángulo Rojo. Entonces, en ellos
sí hay mucha preocupación de los estudiantes, de sus padres, de que los estudiantes no salgan tarde del campus universitario, de las sedes donde las tenemos. Entonces, es un tema ya más por seguridad. Exacto. Entonces, ahí empezamos a trabajar un modelo en el que a más tardar salgan a las 5 de la tarde de clase de los programas, diferentes programas. ¿Y qué es lo que estamos tomando como alternativa? Que de 6 a 9 de la noche tengan clases en línea. Eso significa que el chico sale a las 5, se va a su casa, se conecta a partir de las 6 de la tarde y de 6 a 9 de la noche tiene clase virtual. Nos permite que ya estén en casa, en un lugar seguro, y que los maestros también estén en un lugar seguro, ¿verdad? Es adaptarse a la circunstancia social, que en este caso es de inseguridad. Exacto. Entonces, ese modelo también nos permite y nos da muchas ventajas en el sentido de que los profesores que ya están en edad de jubilarse, que tienen una comorbilidad, que están diabéticos, hipertensos, desde que sus tienen casas impartan. Exacto, y no se jubilen todavía. Entonces, esos profesores no se van a jubilar. Siguen siendo productivos. Siguen siendo productivos, no los exponemos, están en buenas condiciones todavía mentalmente, intelectualmente, para mucho dar que aportar mucho. Tienen. Exacto. Entonces, es una forma de trabajar donde ganamos todos. Entonces, empezamos a implementarlo ya en la planeación, en los complejos regionales, no solamente en el centro, sino también en los otros complejos que tenemos, pero también se empezaron a acercar con su servidora, con los directores, grupos de estudiantes que están aquí en Puebla, donde ellos nos solicitan un modelo igual. ¿Por qué? Pues porque también ellos ven la ventaja, ¿no? La inseguridad que hay en diferentes momentos, sobre todo en el transporte público, porque nosotros hemos trabajado en un modelo de sendero seguro, donde acompañemos a los jóvenes hasta los lugares donde toman su transporte público. Pero lo que los chicos nos dicen es, muchas veces donde nos asaltan es en el transporte público. Claro. Entonces, ellos nos han pedido que tengamos un modelo parecido. Entonces, pero nada de esto, digamos, está, realmente involucrado con la pandemia. Más que nada es buscar alternativas de otros fenómenos que padecen los universitarios. Sí, ya, el tema de la pandemia lo estamos trabajando con espacios más seguros de ventilación, de cupo, porque hay que recordar que hasta que no nos digan entes internacionales como la Organización Mundial de la Salud que la pandemia ya se acabó, vamos a seguir trabajando con espacios seguros, ¿no? Desde el punto de vista de la pandemia. Va a surgir un tema de manera natural. Se emitió recientemente un decreto por parte del gobierno del estado y se determinó que el uso del cubrebocas va a ser voluntario. Y ahí podría generar que haya alumnos o que haya maestros que quisieran tomar su propia decisión. ¿Cuál será la postura en ese caso de rectoría hacia toda la comunidad universitaria? Yo tuve una reunión con la Comisión COVID anoche, precisamente para abordar este tema. Yo quiero aclarar, la Comisión COVID ha tenido un papel protagónico durante toda la pandemia para nosotros los universitarios. Ellos nos han dictado las recomendaciones que hemos seguido. ¿Quiénes la conforman? La Comisión COVID está conformada por médicos, por infectólogos, por maestros o doctores en salud pública, y por investigadores también. Todos especialistas. Todos especialistas del área de la salud. Eso nos da la gran ventaja que tenemos como institución, de que sean personas donde argumentan desde el punto de vista científico. O sea, no hay argumentos de otra naturaleza, sino netamente científicos.
Yo tuve el gran privilegio de pertenecer a la Comisión COVID. El año pasado renuncié a la misma a partir de que empecé mi carrera hacia la rectoría, pero pues conozco bien cómo se maneja, cómo trabaja la Comisión COVID. Me reuní con ellos, puse a consideración de ellos todos estos temas que usted acaba de mencionar, que vamos a hacer como institución. Y bueno, después de que analizamos desde el punto de vista científico, ellos virtieron todos sus argumentos, la recomendación de la Comisión COVID fue no hacer obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios abiertos, pero en los espacios cerrados no lo estamos haciendo obligatorio, pero sí recomendable, altamente recomendable que en espacios cerrados se use todavía el cubrebocas. ¿Por qué? Pues para protección de nuestros estudiantes, de sus familias y de nuestros profesores. Nuestra planta académica en su mayoría, en muchos de los programas, son planta académica con comorbilidades, ¿no? O sea, no es solamente la edad cronológica de nuestros profesores, es también que ellos tienen también otras enfermedades que los hacen más vulnerables. Entonces, pues lo vamos a hacer como un acto de conciencia. Y me imagino irán adaptándose a la circunstancia de cómo va evolucionando, en este caso, digamos, los valores de la pandemia, ¿no? Exactamente, no son decisiones que se toman para largos periodos de tiempo, no. O sea, se analiza cómo están las condiciones y vamos cambiando algunos criterios, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. Ahorita viene la época de las graduaciones, ¿no? Y los chicos pues quieren el acto protocolario de que ya van a salir. Entonces hemos recomendado de preferencia lugares abiertos y los aforos al 50%, ¿no? Entonces, a lo mejor si el chico estaba acostumbrado a que le decían, te damos tu acceso y de 4 familiares, pues va a llevar a 2, ¿no? A papá y a mamá o a quien él crea. O buscar un lugar más amplio para poder buscamos, sí, un lugar más amplio. Entonces, sí está abierto a todas estas opciones y bueno, pues estamos trabajando de verdad muy fuerte para asegurar a los chicos un espacio saludable. Rectora, algo muy importante para la vida diaria de la universidad es el plan de desarrollo institucional. Me gustaría, al final el plan es muy complejo, muy amplio, como corresponde para una institución tan grande como es la universidad, pero que nos pudieras, sobre todo con esa facilidad que tienes para explicar los temas, lo más relevante que contiene el plan de desarrollo institucional y sobre todo, ¿qué cosas cambiarán en la universidad con este nuevo plan? Bueno, yo quiero comentarles que cuando un plan surge de la gente, de los universitarios, de la comunidad, es un plan que lo hacen suyo y que por lo tanto van a participar activamente para que ese plan se haga realidad, ¿no? Se transforme en hechos. Bueno, en ese sentido nosotros trabajamos desde el mes de febrero muy fuertemente para que la gente se motivara y participara. Recibimos 799 iniciativas de la gente, de los universitarios, tanto estudiantes como profesores, personal administrativo, jubilados, egresados, empleadores, presidentes municipales. Trabajaron tanto presentando iniciativas o bien a través de conferencias, a través de mesas redondas, de foros de discusión, de tal suerte que en todo el proceso de consulta hubo una participación de prácticamente 8,000 personas entre los diferentes sectores, no solamente los que sometieron iniciativas, sino los que participaron en todo el proceso. Eso nos hace tener un plan de desarrollo muy rico,
significa que escuchamos muchas opiniones, que se virtieron muchas sugerencias y que a raíz de todas ellas pudimos elaborar el plan de desarrollo que consta de 4 ejes fundamentales y un eje transversal. El primero de los ejes tiene que ver con gobernanza, un trato humano hacia todos los universitarios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, el eje 1 se refiere a la necesidad, entre otros aspectos, porque cada eje tiene proyectos detonadores, pero voy a poner el ejemplo de uno de los proyectos detonadores, que tiene que ver con la adecuación de reglamentos y del propio estatuto universitario. Algunos reglamentos y el estatuto mismo fueron elaborados hace varias décadas. Eso significa que si las condiciones nos cambiaron de hace 2 años para acá, obviamente muchas condiciones cambiaron desde que fueron elaborados estos reglamentos. Se vuelve obsoleto de manera natural. Entonces vamos a trabajar en adecuar este estatuto y los reglamentos, sobre todo a nivel de reglamentos, vamos a trabajar muy fuertemente de tal suerte que los tengamos ya acordes a lo que ahorita requiere nuestra institución. El eje 2 tiene que ver con esa cercanía que debe haber entre nuestra institución y la sociedad. Y en ese sentido hay algunos proyectos detonadores. Uno de ellos es que a través de corredores culturales podamos acercarnos a nuestra sociedad. La cultura y el deporte son 2 aspectos fundamentales para mantenernos sanos y para mantenernos sanos como sociedad. Entonces, vamos a impulsar fuertemente esta idea de la cultura y el deporte como algunos de las formas o métodos para mantener esa cercanía y que va muy de la mano con el eje 4. El 3 ahorita lo abordamos enseguida, pero me salté al 4 porque el eje 4 plantea investigación abierta y cercana a la sociedad. ¿Qué significa? Que nosotros queremos que nuestros investigadores se vinculen con la sociedad y colaboren en la resolución de problemas. La pandemia nos hizo ver que es importante que nosotros contribuyamos a la salud de la población, pero no es solamente eso, es el cuidado del ambiente, es el desarrollo de tecnología. Son una serie de conocimientos que los grupos de investigación que tenemos y otros más que planteamos que se formen, estamos planteando por lo menos 30 grupos de investigación más vinculados hacia la sociedad, hacia la resolución de problemas sociales que podamos aportar, sin descuidar la investigación básica, que obviamente a través de ella surgen conocimientos que se aplican porque de repente, en el desarrollo. Como ciudadanos escuchamos que las universidades, en este caso la UAP, tiene muchos investigadores, pero no dimensionamos cómo nos pueden beneficiar de manera directa como sociedad. Y de esta forma buscarán acercar esa tecnología, esos avances que tengan hacia la sociedad. Así es, yo obviamente como provengo de ese sector, pues conozco a muchos de mis compañeros que no de ahora, sino de muchos años han trabajado en ciencia aplicada, ¿no? Puedo hablar de los compañeros que en el área agrícola, en el área agropecuaria, han contribuido de manera importante en el desarrollo de conocimientos, generación de conocimientos que directamente han aplicado a sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de bioinsecticidas, de biofertilizantes, de compostas, de técnicas y métodos, por ejemplo, para tratar de descontaminar el agua. O sea, todos esos problemas se han abordado y se han hecho de manera exitosa. Y ahí ganamos todos. Y ahí ganamos todos. Entonces, a veces es cuestión
de nada más favorecer ese vínculo que se tiene que dar entre la sociedad. Ni se diga en el aspecto de salud, ¿verdad? En el aspecto de salud ha habido grandes investigaciones que tienen que ver con el cuidado y la prevención de la salud. Sobre todo tenemos que transitar hacia la prevención, que es otro de los aspectos importantes. En el cuidado del medio ambiente, en el desarrollo de tecnología. Todo eso lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero es el momento de fortalecerlo. Claro. De hacerlo todavía más sólido y más cercano a la sociedad. Nos brincamos el eje 3 y el transversal. Exacto, el eje 3 tiene que ver con una educación transformadora. ¿Y a qué nos referimos? Ahí hay un proyecto detonador muy claro que tiene una relación muy estrecha con las necesidades que tenemos como institución, pero sobre todo la sociedad. Es el momento también de revisar planes y programas de estudio, ver qué tan pertinentes son esos programas académicos, esos programas de licenciatura que nosotros estamos impartiendo. Yo voy a poner un ejemplo nada más. En el caso de los complejos regionales, quizá cuando apareció ese nuevo complejo regional, era importante en una determinada sede, por citar algo, formar contadores o administradores. En este momento ya no lo es, el mercado se saturó ya no requieren tantos contadores ni tantos administradores, pero ahora tienen otras necesidades esas comunidades, ¿verdad? Donde tenemos sedes. Entonces nosotros tenemos que evaluar qué es lo que requiere. Es reorientar. Exacto. Y vamos a reorientarlos en ese sentido y decir, bueno, ahora mejor vamos a ofertar este programa académico o vamos a modificar la currícula, que nosotros llamamos así. Y habrá casos extremos, rectora, que incluso habrá carreras que ya no tienen razón de ser. Exacto, y que vamos a tener, sobre todo de algunas sedes, que cerrarlas, ¿no? Claro. Y ofrecer otras, a cambio otras que sí hacen falta. Y eficientar toda esa enorme infraestructura que hoy tiene la universidad. Exacto, es lo que vamos a hacer ahorita de manera importante. También a nivel de revisión de planes y programas de estudio. Miren, yo también creo que esa es una de las ventajas que tengo en lo personal, pues he sido docente durante 39 años. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Y yo les comparto mi experiencia como profesora. Lo primero que hice fue decir, bueno, en la virtualidad, ¿qué habilidades requieren mis estudiantes? O sea, no son las mismas habilidades que debemos fomentar en un estudiante cuando está de manera presencial. O sea, tenemos primero que quitar todo aquello que yo siempre he dicho que es como la pajita, ¿no? Como el relleno. No, nos vamos a ir a lo medular. Eso es lo que les vamos a dar. Porque además hay que reconocer, el entorno ha cambiado. Muchos de nuestros estudiantes, cuando salgan incluso, tienen que ser profesionistas capaces de adaptarse a esos cambios. Bueno, es que el que entró en una carrera antes de la pandemia, muy probablemente lo que aprendió en primer año, en el cuarto año, ya no sea vigente, ¿no? Sobre todo con esta sociedad tan cambiante y con este mundo, con las sorpresas que nos va teniendo. Exacto, entonces vamos a trabajar muy fuertemente en eso, en la capacitación de los profesores de manera permanente, que es algo que nos preocupa y nos ocupa también. Y por último, rectora, antes de despedir esta entrevista, ese eje transversal que me imagino termina uniendo todos estos Exacto. planes. Ese eje transversal tiene que ver con el desarrollo sustentable que debe tener nuestra institución, en el cual debemos tener la mira puesta sobre lo que queremos como institución hacia el año 2030. Es decir, lo que nosotros queremos hacer y a lo que queremos transitar es una nueva cultura universitaria. Una cultura universitaria donde
nuestros egresados sean abiertos, sean transparentes, sean creativos, sean innovadores, donde también sean respetuosos con todo, con el entorno, con este ambiente, pero con los seres humanos, con los que conviven. Un poco modificarnos el chip que se nos ha venido tergiversando con el paso de esta nueva, pues esta nueva forma de que nos ha dado la globalización, y de repente los chicos empiezan a desviar sus atenciones, y esos valores y esos compromisos sociales serán muy importantes. Exacto, es lo que queremos. Lo que queremos es transitar hacia una nueva cultura universitaria. Pues rectora, agradecerle como siempre su apertura y sobre todo esa oportunidad que nos da de conocer cómo es la vida y cómo es el proyecto de los universitarios, porque como sociedad debemos de conocerlo para valorar y también para apoyar a los universitarios cuando desde fuera nos compete. Agradecerle y desearle pues mucho éxito en todo este plan de desarrollo institucional, que del éxito de él pues derivará en una mejor Universidad Autónoma de Puebla. Así es, y pues muy agradecida con ustedes, con su medio, y obviamente muy agradecida con toda la comunidad universitaria, que finalmente es nuestro motivo de ser y de estar. Muchas gracias, rectora. Gracias a usted, Enrique.